Hola usuarios de YouTube y medio existentes suscriptores. Espero que estén bien. Aquí les traigo el siguiente capítulo del FIC que tanto les gusta. Espero les agrade, ya saben, den like, compartan, suscríbanse. Y creo que sería todo en general. Aparte de pues las cosas han estado un tanto movidas, así que pues no he podido escribir mucho, pero no se preocupen. Ya dentro de poco creo que empezaré a retomar el ritmo pues. Espero les agrade el video y pues creo que sería todo. Nos vemos en la siguiente. Capítulo 4. Lord Boros. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que se había metido en un asunto de este calibre? Un solo movimiento, ¿fue eso? Ni siquiera fue uno donde él diera un gran esfuerzo. Casi de manera milagrosa, Deku había logrado evitar que Lord Boros lo tocara en el primer movimiento. La onda de aire que había desatado el primer ataque de Boros había casi lanzado contra la pared al joven. Para suerte de Deku, no había pasado nada más allá del empuje provocado por el viento, y menos mal, este se había movido a tiempo, pues probablemente hubiera muerto de ser tocado por aquella fuerza, la cual era solo comparable con la del All Might. No. ¿Era superior? Deku se dio cuenta en ese momento. No había manera de que pudiera pelear uno a uno a la par, menos si solo usara fuerza bruta. Por lo que, debía idear algo para por lo menos darle tiempo a algún otro héroe a llegar con ellos. Deku se levantó del suelo y la pared donde había sido enviado, colocándose en guardia. No podía usar el 100% de su Kirk y probablemente si lo hiciera no podría estar a la par de aquel ser que tenía enfrente suyo, quizá no conociera a los demás héroes de rango S, pero era seguro que un rival como Boros no podía ser vencido de manera sencilla ni siquiera por uno de ellos. El único que pudiera tener algo más cercano contra este probablemente sea Saitama, pero ¿dónde podría estar este? Esperaba que fueras a dar más pelea. Pero si te rindes ahora, entonces supongo que te sobreestime, dijo Boros, llamando la atención de Izuku, quien logró moverse usando su Kirk, dando un salto hacia el techo de la sala, evitando que Boros le llegara a golpear, nuevamente sintiendo aquella fuerza, empujando aún más hacia arriba al joven, quien tuvo que activar la habilidad de Nana Shimura, Float, tratando de no perder el equilibrio, logró aterrizar nuevamente en el suelo, a espaldas de Boros, quien pensó que este había esquivado su ataque. Tal vez no eres tan débil como pensé, dijo Boros. La mente de Deku comenzó a trabajar de la manera más rápida que podía, tratando de crear alguna estrategia, en uso de las habilidades del One for All. Boros se acercó caminando hasta Deku, quien trataba de no mostrarse nervioso, sino, más bien trataba de mostrarse serio. Tu miedo es algo que no puedes ocultar, como humano supongo que es algo normal, pero como guerrero, no deberías dejar que tus sentimientos salgan tan a flote. Después de todo, sé perfectamente que estás buscando una manera de poder darme pelea. Puedo notar tu miedo. Y sé con solo eso, que no tienes oportunidad. Así que acabaré esto rápidamente, comentó Boros, quien veía con cierto desprecio a Deku, mientras caminaba tranquilamente hasta donde estaba Deku. Los sentimientos del joven siempre salían a flote, en todas las peleas que había tenido, a cada instante que Boros daba un paso adelante para tratar de matarlo. Si no hacía algo, entonces no iba a sobrevivir. Deku se movía rápidamente en movimientos de evasión, sobreviviendo a cada impacto de los ataques de Boros, logrando de modo casi milagroso que este no le golpeara, mientras ambos se movían en el escenario de la nave. Cada ataque de Boros recordaba al joven a cada una de las peleas que había tenido antes, todas ellas, había logrado vencer de una u otra forma, pero en casi todas había estado al borde de la muerte. Todos los adversarios que tuvo se burlaron de su actitud, de su forma de ser, de su ideal de héroe, pero un ideal como ese, no fue suficiente para detener a alguien como Shigaraki. Cada golpe tenía una fuerza devastadora, destruida todo lo que estaba cerca, y como si de un juego de gato y ratón se tratara, Boros se movía persiguiendo a Deku, cada vez de manera más certera, acercándose a golpear a Deku cada vez más. Con cada onda de choque producida por un golpe de Boros, la habitación entera temblaba, mientras Deku luchaba por no ser tocado por aquella fuerza. Mientras las palabras de Boros taladraban aún más la mente del chico, quien no podía evitar recordar aquellas vivencias de sus combates anteriores. Sus amigos. Su familia.
su sueño. Todo lo que luchó y lo que perdió, por no poder ser suficientemente bueno para poder portar el One for All, todo por no ser lo que debía ser. ¿De verdad su esfuerzo fue suficiente? No. Pudo haber dado más de sí mismo, pudo haber hecho mejor las cosas, de una manera tal que no hubiera perdido, tal vez. Si él no fuera tan débil, si su mente no le hiciera ver las cosas de ese modo o no fuera tan impulsivo, un llorón. ¿Acaso no podía hacer más? ¿O es que moriría ahí por no saber pelear contra de su propio miedo? Su cuerpo se movía, pero su mente no actuaba, no contra algo que parecía demasiado grande a comparación del mismo, no contra algo que se veía mucho más fuerte o imponente. Para ganar una pelea tan desigual, no podía usar fuerza bruta solamente, pero si su mente se congelaba estaría perdido. Actuar y pensar sin miedo. La visión de la justicia. No puede ser tan impulsivo al pensar de ese modo, ¿o sí? No era tiempo de pensar en eso de todos modos. Si era verdad que tenía miedo, pese a ser un héroe, pero a pesar de eso, Olmig jamás mostró temor ante nadie. Aun cuando las cosas no se veían bien o se mostraban de manera correcta, se veían claras o estaban todos en sumo peligro. Si había algo en él era que su porte, su sonrisa y la seguridad que daba eran sin igual, como si te tranquilizara y te dijera que todo estaría bien con solo verlo. Incluso los villanos temblaban ante él con solo verlo. Tal vez, haya algo que él pudiera, si no imitar, comprender y utilizar. Si de verdad un oponente podía confundirse, despistarse, o incluso temer por aquello que se oculta, entonces era momento de poner aquello a prueba. Deku no podía pelear así, no contra alguien de este nivel. No contra sus propios temores y en medio de una pelea donde peligraba su vida, necesitaba mejorar y aprender, que las emociones se regulan, se controlan y se canalizan de una u otra forma, por lo que, sin distraerse tanto o demás, el chico se centró en lo que debía. Su visión se volvió más clara, esto era algo que quizá no había pensado detenidamente antes, pero si la energía del One for All se usaba correctamente, no solo podría dar al portados una increíble fuerza o velocidad, sino que, al centrar un poco de esa energía en su visión, pudo ver más detenidamente todo lo que ocurría a su alrededor. La adrenalina del momento estaba ayudando a Izuku a pensar, mientras que la expresión de su rostro cambiaba a una seria y no de miedo, pero sin llegar al odio, como si el chico estuviera completamente concentrado en lo que pasaba en su cabeza, aunque de hecho así era. Deku veía mejor y más claramente cada ataque de Boros, por supuesto que no era porque su velocidad haya aumentado, por lo menos no la de su cuerpo, pero sí su velocidad de reacción, por lo que le era un tanto más sencillo evitar cada ataque de Boros, al mismo tiempo que se movía y pensaba en algo para poder darle pelea cuerpo a cuerpo, pues probablemente un smash al 100% no le haría mucho daño a alguien del calibre de su adversario, y menos con el cuerpo que el joven tenía, pues era más probable que Izuku muriera explotando por su propia energía antes que hacerle un daño crítico a Boros de un golpe, pero si no había necesidad de golpearlo una sola vez. Entonces podría golpear cientos de veces para debilitarlo, o al menos darle tiempo hasta que algún otro héroe llegue a auxiliar a Izuku. Tal vez era una locura demasiado arriesgada, y sin saber qué consecuencias tendría en su cuerpo, Midori ya se arriesgó a usar las habilidades de los demás portadores, pensando en turnarlas y usar dos al mismo tiempo como mucho, esperando obtener algún resultado. Izuku se movió esquivando un golpe más de Boros, pero esta vez fue distinto, pues el chico regresó el golpe. De la War Smash Air Force, dijo el chico, con un puño en dirección a Boros, el cual se detuvo a pocos centímetros de chocar con el rostro de este, al mismo tiempo que la fuerza del lanzamiento de este golpe provocó una fuerte corriente de aire comprimido, como si fuera una bala hecha de aire, que golpeó directamente el rostro de Boros, el cual retrocedió un poco por la fuerza del impacto del viento en su rostro. Vaya, qué raro, pocos son los seres que logran golpearme, pero tú te detuviste, pese a que realmente pudiste hacerlo. Y aún así, la fuerza del aire que creaste, fue suficiente para moverme. ¿Me subestimas? Si es así, entonces esto no será tan aburrido como pensé que sería, comentó Boros, quien veía entre enfadado y emocionado al chico, pensando que este era mucho más fuerte de lo que pensaba, cuando en realidad Deku no lo había golpeado por el riesgo de romperse el brazo, pues el ataque fue con el poder al 100%, casi rozando. Y apenas le había hecho un moretón.
cosa que había dejado más en claras las cosas para el chico. La pelea sería incluso más difícil de lo que este había pensado. Boros se movió nuevamente al ataque contra Izuku, esta vez con aún más velocidad y fuerza, provocando terremotos en toda la nave. Izuku había dejado de temer, al menos lo suficiente para no perder la calma en el momento en el que vio que Boros comenzó a ir en serio contra él, alternando así entre su estilo de pateo, de golpe y de aire, lanzando solo golpes con menos del 20% de su fuerza real, al mismo tiempo que se movía como podía para pelear mano a mano contra el conquistador. La experiencia de Boros hacía que este fuera sumamente superior a Izuku, y si no lo había golpeado hasta ahora era porque el chico estaba alternando entre las habilidades del One for All, usando sus látigos negros para desviar golpes, retener alguna extremidad del conquistador, moverse entre las columnas del lugar más rápidamente o simplemente para hacer alguna finta y engañar a su oponente, o al menos ese recuerdo le llegó de alguna vez que su amiga Uraraka le llegó a contar un poco de lo que hizo en una pasantía. Si era una pasantía, no había tiempo de eso ahora. El simple roce del aire de cada puñetazo de Boros hacía temblar toda la sala, no hace falta aclarar que solo eso era suficiente para lastimar a Deku, quien estaba cada vez más lleno de roturas de su ropa y moretones causados simplemente por el roce del viento de cada puño del conquistador. Deku creaba niebla que impedía a Boros el poder ver, alejándose para tomar aire o planear algo para poder pelear contra este, logrando dar algún ataque de vez en cuando, evitando y saliendo cada vez que podía y era encerrado por el mismo Boros, usando sus propias piernas para saltar, los látigos negros, o la habilidad Float, mientras impidiera que le llegaran a golpear, entonces podría seguir en la pelea, pues no sabía exactamente qué tanto daño podría llegarle a causar un solo golpe de Boros. Si no es que directamente lo asesinaba. En un momento concreto, uno de los tantos golpes de Boros logró romper la barrera de niebla que el chico había creado para tratar de protegerse, siendo que, casi de forma milagrosa, Deku logró evadir el golpe, y usando sus látigos negros, envolvió el puño de Boros en uno de ellos, impidiéndole a este el poder moverse, mientras que este último se resistía a la fuerza del chico, para soltarse del agarre de Deku. Izuku jaló con toda la fuerza que tenía el látigo, para así, mover a Boros hasta donde estaba él, aprovechando el movimiento de su cuerpo, saltando encima de este, torciendo su brazo de tal modo que logró ponerlo en la espalda del conquistador, al mismo tiempo que usando las fuerzas de sus piernas, se movió con toda su fuerza para tratar de mover a Boros, pero esto le fue imposible al ponerse mano a mano contra la fuerza de este último, quien jalaba fuertemente el látigo negro de Midoriya y, en lugar de moverse Boros, fue el mismo Boros quien acabó moviendo a Izuku, quien, en un intento por no dejar ir al conquistador, ató el otro brazo de Boros a un látigo negro. Eres bastante fuerte, esta habilidad es bastante original, pero siempre hay un límite, veamos cuánto puedes resistir, dijo Boros, al mismo tiempo que sonrió a Izuku. Boros comenzó a girar en su propio eje, moviendo a Izuku en círculos, pero aún sin lograr que éste se soltara de él, comenzando a girar más y más rápidamente, tratando de arrojar al chico a alguna pared cercana. Sin embargo, el agarre de Midoriya era demasiado fuerte para él, y conforme más giraba Liko más difícil era para Boros no salir disparado con él. Las ganas de vomitar de Izuku no se hicieron esperar demasiado, sin embargo, no era momento de algo así, pues era momento de poner a prueba una estrategia, o al menos tratar de realizar algo para no morir tan pronto. La habilidad de Float comenzó a hacerse presente, al mismo tiempo que Deku giraba alrededor de Boros, jalando más y más a este, mientras hacía lo posible por combinar el uso de las tres habilidades. Los látigos negros de Izuku comenzaron a cambiar a un tono más claro, al mismo tiempo que la fuerza del chico al volar aumentaba. Izuku estaba logrando mover a Boros al estar jalando aún más los látigos negros, los cuales había reforzado con la fuerza que otorgaba el One for All. Al parecer lo que pensé funciona. El One for All puede fortalecer el cuerpo del usuario, pero aparentemente también las otras habilidades, y si es así, entonces, creo que puedo volar más rápido, comentó Izuku para sí mismo, al mismo tiempo que su fuerza al volar aumentaba, jalando más y más a Boros conforme le hacía girar a Deku. Boros se movía más y más, por la fuerza de Deku, mientras era alzado poco a poco en el aire, Deku se movía rápidamente, impidiendo ser movido y, por el contrario, moviéndose más rápido,
cual tornado se comenzó a crear un fuerte viento dentro de la sala de pelea, donde cada columna comenzó a destruirse, al igual que cada pared de la nave que estaba cerca. Conforme más giraban ambos, más fuerte se hacía el viento, más destrucción causaban y más peligroso se volvía a estar cerca de ambos. Boros se levantó en el aire, moviéndose por la fuerza de Deku, quien jalaba cada vez más a este, estrellándolo contra paredes que aún quedaban de la estructura, mientras se elevaban más en el aire, destruyendo así el techo de la sala donde se encontraban, al mismo tiempo que el propio viento se encargaba de demoler todo objeto que se cruzara en el camino del tornado y su poderoso viento. Un hueco grande se estaba formando en la estructura de la nave, la cual estaba comenzando a estallar en diversas áreas, al mismo tiempo que se tambaleaba por la fuerza con la que era movida. Deku no iba a poder hacer mucho más, ni su fuerza ni su resistencia era tanta, ya había hecho demasiado hasta ahora, su cuerpo estaba pidiéndole a gritos un descanso, el aire comenzaba a faltarle, pues el propio viento se llevaba consigo el oxígeno que éste necesitaba, a la vez que la habilidad de látigos negros estresaba más y más a su mente, pues era demasiada carga mantener 3 quirks al mismo tiempo, ya era un milagro el simple hecho de haberlos podido mantener hasta ahora, y no sabía que tanto más podría durar en uso de estos. En un uso de más allá de su 100% de poder, Deku comenzó a girar aún más rápido a Boros, quien no se esperaba ese aumento repentino de fuerza, al mismo tiempo que sintió como es que el Kirk de Deku le soltaba, mandándolo hacia una de las paredes de la nave, estrellándose estrepitosamente en ella, penetrando más y más paredes, seguido de un último ataque de Midoriya. Se trataba de una poderosa patada que había cargado con toda la fuerza del One for All, dirigida directamente hasta Boros, quien en lugar de tratar de bloquearla o moverse, decidió recibirla de lleno en su pecho. Shot Style. 1.000.000%. De la Ware Detroit Smash fue el grito de Deku, quien pateó el pecho de Boros con toda su fuerza, hundiendo a este en la pared, lanzándolo hacia el suelo, atravesando la nave entera y cayendo en el suelo, en alguna parte de Ciudad Z, creando un enorme cráter que enterró al conquistador en su centro. Todos los demás héroes presentes vieron a un objeto caer desde la nave a una enorme velocidad, enterrándose en el suelo y creando un gran cráter. La mayoría de ellos solo se quedaron observando de lejos, pues estaban más ocupados peleando contra uno de los tripulantes de la nave. Boros en el suelo de la tierra, se levantó y se puso de pie, al mismo tiempo que la armadura que traía se destruyó, rompiéndose y dejando su pecho al aire libre, al mismo tiempo que una sonrisa arrogante se formaba en este, dejando ver que estaba en perfecto estado, ignorando los rasguños que Midoriya le había logrado causar, estaba prácticamente ileso. Eso era algo que Deku había logrado notar, aún desde la nave, podía ver que, claramente, Boros podía estar de pie sin mucha dificultad. El cuerpo del joven estaba bastante lastimado ya, sin mencionar que no tenía mucha más energía como para mantener el One for All por mucho más tiempo sin desmayarse. Boros dio un salto, llegando como si nada a la nave, mientras su tono de piel cambiaba a uno más oscuro, al mismo tiempo que se llenaba de energía y rayos de su propio poder comenzaban a rodearle. Luchaste bastante bien, humano, pero creo que este es tu límite. Pocos son los que me han obligado a llegar a este extremo, y ninguno ha sobrevivido hasta ahora. Prepárate, porque ha llegado tu fin, mencionó el conquistador, emanando una fuerte cantidad de poder desde su cuerpo, al mismo tiempo que Deku hacía esfuerzos sobrehumanos para poder mantenerse de pie, pues la falta de aire, el estrés de su cuerpo, sus heridas y el uso continuo del One for All en un nivel que no solo no controla, sino que le hace daño a él mismo, ha hecho que este apenas pueda estar consciente, y pese a ello, Midoriya se colocó de frente a Boros, para tratar de darle pelea. Viendo a los ojos a Boros, Izuku se colocó en guardia nuevamente, con la intención de seguir peleando. Al menos así era, hasta que... de la nada. Un flash, seguido de oscuridad dejaron al chico, al mismo tiempo que un sudor frío comenzó a recorrer cada centímetro del cuerpo de Izuku. Su visión, aunque nubosa, se había recuperado lo suficiente para distinguir que ahora estaba en el suelo, como si estuviese recargado en alguna pared, o más bien hundido en una. El instinto del cuerpo del chico le despertó, pues se estaba ahogando con su propia sangre, a cual comenzó a toser fuertemente, llenando de esta a lo que quedaba de su ropaje.
Eres bastante fuerte, en otras circunstancias, te hubiera dejado tener algún cargo importante en mi nave, pero, lamentablemente, no creo que sea el caso en esta vez, dijo Boros, quien estaba a lo lejos. Deku había entendido. Boros le había atacado. De una manera tan veloz que ni siquiera le había visto venir. El chico estaba tosiendo su sangre, enterrado en un cráter hecho con su propio cuerpo, mientras veía al conquistador acercarse para darle el golpe final, mientras que lo único que podía hacer era cerrar sus ojos, esperando su final. «Peleaste bien, Deku, deja que me encargue de esto», dijo una voz que le parecía familiar al chico, quien reconoció perfectamente de quién era. «Bien. No sé quién seas ni lo que quieras, pero no puedes venir a mi mundo a atacar a todos los que veas», dijo el sujeto ese. Capa blanca y una pijama amarilla, un brillo que provenía de la calva de su cabeza. Era él. Era Saitama. Quien se colocó. Eras tú. Eras tú quien atacó y destruyó la mayor parte de mi nave y mi tripulación. Eres tú a quien estaba buscando. «Es momento de pelear», gritó Boros sonriendo, al mismo tiempo que se lanzó a atacar a Saitama, quien, sin aparente esfuerzo, golpeó a Boros tan solo acercarse a él. Como si. Más bien. Saitama solo hubiera puesto el puño ahí, esperando que el propio Boros fuera quien chocara contra él, pues así fue como se vio. A una velocidad extrema. Boros fue, golpeado por Saitama, saliendo disparado por la fuerza de este. Digna de un monstruo. Incluso el propio Boros se había quedado extrañado. Cosa notoria cuando este se levantó después de ser enviado nuevamente dentro de la nave por aquel ataque de Saitama, quien se había quedado viendo con una ligera sorpresa a Boros, al no haber muerto al primer golpe. Esto será único, deberé usar incluso más fuerza que con cualquier otro. Entre risas, Boros aumentó más su fuerza, rodeándose en un aura de tono blanco, así como, lanzándose a pelear en contra de Saitama, quien bloqueó un golpe recto lanzado por Boros, al mismo tiempo, que ambos sujetos se lanzaban al combate uno a uno, comenzando a moverse velozmente alrededor del techo de la nave, tan rápido que no podrías seguirlos con la mirada, tan fuertes que cada impacto podía sentirse en la ciudad entera, como un sismo provocado y casi sesgado por las explosiones que rodeaban a la nave, la cual comenzaba a inclinarse poco a poco, mientras perdía altitud y estallaba en llamas. Entre los ataques de los héroes que se encontraban debajo de esta, los impactos hechos por Deku, y encima la fuerza de Saitama, la nave entera no tardaría demasiado tiempo en caer. «Debo moverme. Salir de aquí», Deku hablaba para sí mismo, dándose fuerzas para no quedarse en aquel infierno que iba en picada. Tratando de no morir en lo que sería la explosión de aquella nave en toda la ciudad Z. Poco a poco, el chico se logró parar, con dificultad logró elevarse usando el Kirk de levitación, acercándose al borde de la nave. Aún pensando en lo que podría pasarle a Saitama. Pero al voltear, Deku pudo entender que Saitama estaría bien. Pues estaba peleando contra Boros, de una manera tal que no era necesario ser muy listo para entender que él, ni siquiera tenía que esforzarse contra el conquistador, a pesar de la situación y el oponente, su mirada era cansada. Como si estuviera aburrido. Deku decidió tirarse en picada desde el borde de la nave, descendiendo rápidamente hasta el suelo, para luego bajar la velocidad de su caída con la levitación y evitar morir, dejándose caer al suelo, ya sin fuerzas. Deku se quedó recostado en el suelo, lleno de pedazos de edificios y muebles de lo que antes era un complejo departamental, solo pudiendo voltear al cielo, donde estaba la nave de Boros. Cayendo en picada, y de la nada, un estallido sónico. Que mostró una poderosa fuerza que incluso a Deku alzó, a pesar de estar literalmente recostado. Al parecer, Deku había roto sus límites ese día. Y aún así, no fue suficiente para poder dar pelea contra el conquistador de mundos. Saitama. No era un héroe como algún otro que él hubiera visto. Pero era tan fuerte. Tan fuerte. Esos fueron sus últimos pensamientos antes de comenzar a ver todo oscuro, para luego, perder la conciencia.